Bienvenidos a La Palabra en una emisión más a través de LTV, el canal de La Tribuna. Estamos en Semana Mayor o Semana Santa. Mientras usted disfruta, nosotros seguimos haciéndole recomendaciones. Queremos que usted disfrute o comparte en familia, pero sanamente, porque siempre hay datos, hay estadísticas y ojalá que siempre sean positivas de cuánto fue la derrama económica en esta Semana Santa, de cuánto fue el acceso que se le dio a los extranjeros para que disfrutaran de las playas, del turismo de montaña, religioso aquí en el país, pero nada de cifras negativas. Bienvenido a Francisco Argeñal, un buen amigo de esta casa televisora, un pronosticador del tiempo por muchos años, y hoy nos agrada que sea el director de Senado, dependencia de la Comisión Permanente de Contingencias. Bienvenido a La Palabra, Francisco Argeñal. Muchas gracias, licenciado Raúl. Un gusto estar aquí en este programa y con una persona de tanto conocimiento y que ya hace mucho tiempo compartimos con usted varias experiencias y intercambio de opiniones, de vivencias y muchas cosas que nos han dado cierta afinidad y cierto grado de amistad. Una amistad, y aquí públicamente uno la tiene que valorar. Sería además preguntarle de dónde viene ese apellido Argeñal. Usted es del sur del país, ¿verdad? De Choluteca. Sí, mi tatarabuelo llegó a Choluteca con parte de los criollos que llegaron a la zona sur de Honduras. Esto se lo había preguntado a Francisco Argeñal hace como unos 15 años, unos 12 años, por ahí. ¿Se acuerda? En Sí. la Comisión Permanente de Contingencias. Sí. Hay bastante gente de apellido Argeñal en Choluteca. Y son dos familias prácticamente. La otra familia Argeñal que está ahí, somos parientes de ellos, pero somos más cercanos por otro apellido que por la Argeñal. Y ojo, los Argeñal son longevos. Ya no lo tiene aquí físicamente, sí en su corazón Francisco Argeñal a su papá, pero su papá vivió 101 años. 101 años duró don Amado Argeñal, Sixto Amado Argeñal Palma. Palma, y fíjese que mi otro apellido también es Palma. Hay que revisar el árbol genealógico. Sí, él era de los Palma de ahí cerca de Nacaome, de un cerro que se llama Moropocay, una aldea Moropocay. Es famoso ese cerro. De ahí era mi abuela, Teodula Palma. Hay que revisar el apellido Palma. Fíjese, creo que no es el Argeñal, el longevo es el Palma, porque mi abuelo murió de 100 años y se llamaba José León Palma. Puede ser. Yo creo que es el Palma, el longevo. Fíjese que siempre es importante conocer un poquito de nuestros invitados. Nos gustaría saber cuántos años ya usted haciendo esta labor, que va relacionada con el Servicio Meteorológico Nacional, como pronosticador y ahora involucrado como director de Senado. ¿Cuántos años ya de experiencia? Pues de experiencia prácticamente toda una vida. Yo vine a Tegucigalpa queriendo estudiar ingeniería eléctrica y por cuestiones de trabajo pues conseguí trabajo en Aeronáutica Civil como observador meteorológico en 1983. Y desde agosto de 1983 empecé a trabajar en meteorología, o sea, estamos hablando de 41 años. Toda una ya vida. Dedicado a la parte meteorológica. De ahí fui a sacar un curso a Guatemala, un curso de técnico meteorólogo intermedio. Terminamos el curso con bastante suceso y ahí un profesor me habló de las posibilidades de poder estudiar a nivel de licenciatura la carrera de meteorología. Reto que aceptamos y que logramos culminar, gracias a Dios. ¿Dónde? ¿Siempre en Guatemala? No, en Costa Rica. En Costa Rica. O sea, usted tiene el título de meteorólogo profesional graduado en Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, 5 años de estudio. 5 años de estudio. Imagine, y aquí y son pocos, me imagino, los que llegan a ese nivel de salir del país y tenerlo de manera profesional, no solo como técnico, sino que estudiarlo de manera profesional. Sí, somos muy pocos. ¿Cuántos son aproximadamente? Bueno, de pregrado, meteorólogos de pregrado, queda el licenciado Caguas, queda el licenciado Rommel Galo y su servidor, creo. Solo 3. Está el licenciado
Mario Lanza también. O sea, 4 estamos hablando. A nivel de... Sí, pero hay otra gente que ha sacado maestrías y ya a nivel de posgrado y ya tienen otro nivel. Ahí hay como 3 o 4 personas más. La universidad ha preparado técnicos universitarios, pero no están a nivel de título universitario. Vamos y a hay ver. una nueva modalidad en la Organización Meteorológica Mundial en la cual se preparan técnicos y se les da un curso de instrucción básica para meteorólogos profesionales con la Agencia Española de Meteorológica. Ahí, por ejemplo, se han graduado varias personas y ahorita hay como 4. Tenemos la oportunidad de proponer a 2 más que van a empezar un curso en junio de este año. Y así podremos ir creciendo porque ya es difícil encontrar financiamiento para mandar a la gente a estudiar pregrado a nivel universitario en meteorología. Vamos a ver. Vea la importancia que uno tiene que darle a un pronosticador de turno, solo para poner el ejemplo. Cuando hay un fenómeno natural, llámese una tormenta, depresión, inclusive huracán, uno siempre busca CENAOS, dependencia de Copeco, y ahí siempre va a estar un pronosticador y ahí se va el mapa y todo eso. ¿Y la gente cómo se informa? A través de los medios de comunicación. ¿Quién proporciona los datos? ¿Quién proporciona la información para que el pueblo hondureño esté bien informado? Los pronosticadores. Esto así es, ¿verdad? Y vi que hay una información más básica todavía que es muy útil. Ajá. El dato que se obtiene con el observador meteorológico o con la estación meteorológica automática. Y hemos tenido problemas con las estaciones meteorológicas automáticas porque cuando se ponen en lugares un poco abiertos son vandalizadas frecuentemente y son estaciones bastante caras. Ninguna información que está en Internet, que está al público en Internet, se genera si no es con la información básica de las estaciones. Y esa información hay que cuidarla mucho y esa es la información que viene a alimentar los modelos de predicción, los modelos que le dicen en su celular, la temperatura hoy en Tegucigalpa es de 20 grados, por decir algo en este momento. ¿Dónde se colocan estos aparatos? Se colocan en varios lugares. Tenemos estaciones en casi todas las ciudades principales. Como Copeco tenemos estaciones de buena tecnología, si lo podemos decir así, certificadas por la Organización Meteorológica Mundial. En todo el país, prácticamente. En las principales ciudades del país. Y así es que ustedes miden la temperatura. No solamente la temperatura, para los modelos es importante la temperatura, es importante la presión atmosférica y el viento. Es lo que más se utiliza a la hora de modelar para poder hacer pronósticos. ¿Y el oleaje cómo lo miden? El oleaje lo obtenemos por modelos. Lastimosamente la red de mareógrafos que teníamos se ha caído, solo tenemos un mareógrafo operando en Amapala, está en la capitanía de la base naval de Amapala. Y solo ese mareógrafo, estamos tratando de obtener otros mareógrafos para poner en el Caribe porque es muy importante con el calentamiento global ver cómo el nivel del mar está cambiando. Y también poder mejorar los pronósticos de marejadas, y no solamente marejadas, también nos puede servir para monitorear tsunamis también. ¿Qué es lo más difícil darle lectura? Por ejemplo, a una marejada, a la velocidad del viento, la temperatura. ¿Qué es lo más difícil? Que usted puede decir, sí se hace, pero es un poquito más complicado. Más bien es la forma de tratar los datos. Lo más difícil de tratar los datos, porque históricamente no se han tratado muy bien, son los datos de viento, por la dirección del viento. Antes ha habido gente que ha calculado el promedio de la dirección del viento, que no es lo normal. Lo que calculamos más bien es la moda. Y para establecer la moda tenemos que establecer rangos de dirección del viento. Por ejemplo, si es un viento del norte, cuando va de los 348 grados hasta los 11 grados, por ejemplo, es puro norte. Entonces puedo tener 0,5 grados de dirección y cuando quiero calcularme en base a ese criterio, no tengo nada. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar un poco más uno con la climatología y es donde tiene que tener un poco más de criterio de experto. O sea que hay que también ser experto en la simbología. Aquí todos están preparados, me imagino, los pronosticadores que tenemos en el país. Estamos preparando y estamos en un proceso ahorita, Raúl, que es muy importante que los jóvenes entiendan. Es necesario hacer un relevo generacional. Me
incluyo en la lista del personal que hay que hacerle relevo. ¿Ya quiere dejar usted la Comisión Permanente de Contingencia? Sí, ya tenemos la edad para retirarnos. ¿No ha pensado usted en retirarse? Ya hemos presentado la solicitud al señor ministro de nuestro retiro. ¿Como ya, en este año? Para este año, sí. O sea que ya solo este año hay que aprovechar a don Francisco Argeñal con su conocimiento. Y en la parte pública, sí. Después ya queda como un experto siempre en manejo de situaciones cuando se presentan fenómenos naturales. Vamos a incursionar en la parte privada, a ver qué. Porque sí hemos visto que hay mucha gente hablando del tema a nivel privado, cobrando muy caro y hacen trabajos que dejan mucho que desear porque no tienen la expertise para hacer el trabajo. Y se venden como expertos en el tema y los contratan, que es lo peor. O sea que usted, el tiempo establecido para trabajar en el Estado ya se cumplió. Sí, y es ahí lo importante, que queremos renovar todo este personal con gente nueva, con profesionales universitarios que tengan una formación a nivel de posgrado o por lo menos con diplomados universitarios en meteorología para poder cumplir con las obligaciones de un servicio meteorológico. La Organización Meteorológica Mundial y las Naciones Unidas está trabajando ahorita en un programa que se llama Alerta Temprana para Todos, Alerta Temprana Multiamenaza para Todos, donde la parte en países como Honduras, donde la principal amenaza que produce más desastres es la hidrometeorológica, entonces es ahí donde necesitamos reforzar. Y la única forma de mejorar los sistemas de alerta temprana es capacitando a la gente. Somos el país más vulnerable de toda América ante el cambio climático y somos, disculpándome la expresión, somos el peor servicio meteorológico de la región. Necesitamos cambiar este escenario que tenemos porque por años hemos estado navegando en contra de la corriente, prácticamente desde mediados de los 80 hemos tenido un desfase en el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras que es necesario empezar a superarlo. Tenemos buena tecnología, tenemos buenas estaciones, hemos tenido buenos radares, estamos trabajando en este momento en recuperar los radares, pero necesitamos gente que pueda interpretar el dato. Bueno, y estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué somos el país más vulnerable de la región? Bueno, estamos en la trayectoria que siguen los ciclones tropicales. Somos el país de Centroamérica que mayor cantidad de impactos hemos tenido por ciclones tropicales. Eso históricamente. ¿Somos más vulnerables que el propio Nicaragua? Que el propio Nicaragua, que Belice, que cualquiera creería que Belice es más vulnerable a los ciclones tropicales. Nosotros somos más vulnerables que esos países. Ahora, y eso no lo podemos controlar porque eso es algo natural. O sea, eso no está ni en las manos de Francisco Argeñal, ni en las manos de un presidente, ni en las manos de un ministro. Eso es algo natural. Ahora, lo que sí está en nuestras manos es mejorar el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué tenemos el peor Servicio Meteorológico Nacional de la región? Porque nos hemos quedado rezagados. Costa Rica tiene un centro de formación, tiene los mejores profesionales en la rama meteorológica a nivel de Centroamérica, tienen presupuesto propio, son un instituto independiente y casi lo mismo sucede en El Salvador, en Guatemala está como INSIUME, que es un homólogo, podemos decirlo así, de Senados, pero con más personal, con mejor presupuesto, más personal, y es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, le mencionaba usted, tenemos buenos equipos, pero accedemos a los equipos mediante proyectos, mediante préstamos, mediante asignaciones que tenemos con cooperantes. Pero no hemos invertido en recursos humanos. En recursos humanos nos hemos quedado muy rezagados. No solo es que no lo contratan, sino que no lo preparan, entonces. Es difícil contratar gente nueva con otro perfil porque no hay plazas. Necesitamos crear plazas. Entonces, yo siempre le he dicho a los presidentes, cuando hemos tenido la oportunidad de estar participando en reuniones de gabinete de gobierno porque hay alguna amenaza ahí cerca, que es cuando tenemos el momento que compartimos con los dignatarios o con las autoridades del gobierno. Desapercibidos. Sí, les decimos y les hacemos hincapié que necesitamos mejorar, pero como son proyectos que sobrepasan el periodo gubernamental, entonces
a muchos no les interesa mucho, no se han interesado y la parte presupuestaria, pues siempre en un país como Honduras, siempre se trata de invertir más en la proyección social, en obras de inversión social, que en una institución técnico-científica como debería ser un servicio meteorológico. Y usted lo acaba de decir, es una institución técnico-científica que tiene que ver con la prevención. Si bien es cierto, no podemos nosotros controlar un fenómeno natural, pero sí podemos trabajar en la prevención. Y eso, como sobrepasa desde usted el periodo gubernamental, entonces no les interesa inyectarle presupuesto, contratar personal capacitado. Sí, cuesta mucho. Antes nos han hablado de la beca 2020, nunca asignaron una beca. Ahorita estamos haciendo un esfuerzo con el visto bueno del señor ministro Fortín. Estamos buscando un acercamiento con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para tratar de que los muchachos que están en ciencias exactas, como le llaman algunos, a matemática, física, vayan a hacer el servicio social a senados. Y así de alguna manera pues tratar de buscar algunos prospectos que se puedan mandar a capacitar. Como le repito, ahorita tenemos una oportunidad que vemos un buen grupo de gente que estamos en edad de retiro, que queremos sustituirla con gente con otro perfil. Y hemos asistido con la licenciada Isel Medina, que es la directora de Recursos Humanos. Hemos ido a la Facultad de Ciencias de la Universidad a buscar este tipo de prospectos para poder tratar de crear una generación de relevo con otro perfil que nos ayude a adaptarnos a la necesidad que tiene el país de tener un servicio meteorológico de alta calidad para poder enfrentar los impactos del cambio climático. No es para desviarlos, no para contrarrestarlo, como dice usted, pero sí para conocerlos y para crear capacidad en la población del conocimiento de que cómo se puede adaptar uno al impacto de un cambio climático, de qué manera minimizar el impacto que esto puede tener de un fenómeno como una sequía o una inundación y tratar de identificar las zonas del país que son más vulnerables a ese tipo de eventos y preparar a la población, sobre todo alertarla con suficiente tiempo para que no sea sorprendida por un evento extremo que nos pueda crear un desastre. Imagínese, usted mencionó dos palabras y uno se queda pensando, pero es que como somos un país tropical y que muchos países desean nuestro clima, pero imagínese los polos opuestos, sequía e inundaciones, y ambos fenómenos nos afectan a nosotros. Sí, y principalmente estos dos fenómenos se ven exacerbados por el calentamiento global. Calentamiento global le dice a usted, las sequías van a ser más recurrentes. Y más prolongadas también. Sí, y más prolongadas. Y también le está diciendo, y los eventos que provocan mucha lluvia también van a ser más extremos. Entonces, si antes llovía en el año, en la zona aquí del centro del país, por ejemplo, que llovían alrededor de 100 días, 120 días, cada año que va pasando vamos teniendo menos días en el año que llueve. Y antes, la lluvia que antes caía en 2 horas, ahora está cayendo en 15 minutos, en 20 minutos. Si antes caía en 2 horas, el agua penetraba en el suelo, si estaba en una montaña, penetraba en el suelo de la montaña, bajaba lentamente hacia la quebrada y de la quebrada al río y mantenía la humedad durante mucho tiempo en el suelo. Ahora el agua cae en 15 minutos, no penetra en el suelo, se va por encima del suelo directamente a la quebrada, rápidamente a la quebrada del río, y cuando viene la temporada seca tenemos que nuestros bosques se secan rápido. Si es que llega a la quebrada, porque puede ser, si es tan pequeña o el tiempo es tan corto, ahí la misma montaña absorbe esa agua. Sí, pero cuando cae un solo no penetra. Comienza a correr. No penetra. Ahora, si es leve, puede ser que ahí penetre y ni siquiera llegó a la quebrada. No, pero eso le mantiene porque durante la época seca hace que la quebrada no se seque completamente, sino que siempre está escurriendo agua de la montaña. Fíjese que cuando yo era niño, recuerdo, había una quebrada en mi pueblo y esa quebrada creo que no es que se secaba por completo, sino que era bien débil ya la corriente. Era un hilito. Era un hilito, como le decimos en los pueblos, pero era agua bien cristalina en los meses de abril y mayo. De ahí 10 meses ahí corría. Hoy es al contrario. Solo allá por octubre y noviembre es que corre ahí 10 meses sin agua. Eso porque la mano del hombre es la que ha provocado todo eso. Hemos deteriorado mucho la cuenca, hemos intervenido mucho en la cuenca, hemos cortado muchos árboles, hemos perdido el bosque
Y entonces es el problema que le digo. Aparte que ahora el agua cae más rápido y más fuerte, antes lo hacía más lento y había bastante más vegetación. Entonces las raíces de los árboles permitían que el agua penetrara aún más en la profundidad del cerro. Y entonces el agua del cerro quedaba escurriendo en las nacientes que estaban en los cerros. El agua salía todo por las nacientes todo el año prácticamente. Entonces, como experto, Francisco Arageñal nos dice que no esperemos menos. Lo que nos espera a los hondureños es sequías más prolongadas e inundaciones. Inundaciones más seguidas también. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar en obras que nos permitan manejar mejor el agua. Tenemos que trabajar en la cuenca, tenemos que reforestar la cuenca, por supuesto, con los fondos verdes que han aprobado dentro de las convenciones de cambio climático. Y podemos utilizar los fondos verdes para reforestar. Pero también tenemos que pensar que ya la gente, dentro de unos 10, 20 años, ya no va a poder sembrar nada más con el agua que cae del cielo. Que si no tiene pozos, si no tiene represas, si no tiene cosechadoras de agua, no va a poder garantizar un buen rendimiento de un cultivo. Bueno, y esto hay que pensarlo, hay que ponerle, pero mucha atención a lo que está diciendo el director actual de Senaos, Francisco Arageñal. Una breve pausa, ya regresamos sobre esta interesante plática. No nos cambien. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Qué complicado hablar de inundaciones y uno pensaría que es que solo está lloviendo y lloviendo. No, también hay sequías prolongadas y esto sí nos preocupa porque ¿qué le espera a esas nuevas generaciones si no tomamos cartas en el asunto hoy? Es decir, ¿qué le espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos si no tomamos acciones hoy? Eso es algo, ese es el tema de calentamiento global. A los gobiernos no les interesa mucho porque uno habla de horizontes de tiempo de 20 años, 50 años de más. Recuerdo que la primera vez que publicamos algo entre un grupo de expertos de la región en la segunda publicación del panel intergubernamental de cambio climático, que aparecemos como coautor ahí de un trabajo, hablábamos de tiempos, de lapsos de tiempo de 20 años, y eso fue en el 95. O sea, hablábamos para el 2015, hablábamos para el 2025, ya estamos en el 2025. Y nunca hemos visto un cambio de actitud del hondureño. El hondureño sigue quemando, no hace unas quemas controladas. No cambia de actitud. La quema va hacia el bosque. Vemos el desaprovechamiento, y lo podemos llamar así, del bosque, donde se talan miles de árboles y no se siembran. Y si se siembran 100 árboles, pero no se cuidan y eso se secan con el tiempo, porque se siembran fuera de temporada. De todas esas cosas que están sucediendo, que han venido sucediendo históricamente, nos está llevando a esto. O sea, no hemos logrado el impacto que se ha querido pretender lograr con campañas de información. Yo recuerdo que han habido aquí grandes compañías que hablaban de una Honduras verde al 2020. Ya pasamos del 2020. Estamos en 2025. Y la Honduras verde dice, mira, café más bien. Y ustedes, eso le iba a comentar, que la primera vez que yo sobrevolé Honduras fue una vez que me dieron jalón en un helicóptero de Fuerza Aérea de Tegucigalpa a La Ceiba y cruzamos por todas las montañas de Lloro y usted no miraba esos claros que se ven ahora en la montaña, como le llama la gente. Bueno, ahora más bien ya no se mira bosque. Antes se miraba bosque y era poco los claros que usted podía ver en una montaña. Y esos claros que usted ahora habla, incluyendo este sector de Olancho, de la reserva La Muralla, usted verá aquellos claros porque le llaman, entre comillas, oiga bien, y esto es delicado, agricultura extensiva. Se han ido metiendo, pero en cierta medida también ha sido el crimen organizado para sembrar hoja de coca. Y después de ser un país
de tránsito de droga, somos un país productor. Y ahí están esos narcolaboratorios que han sido detectados. Es lamentable que el recurso humano haya caído en manos del narcotráfico, del crimen organizado. Hay algo que hemos observado desde antes, y es que mirábamos algunas quemas en sitios que no son agrícolas. Y en algún momento fui instructor de meteorología en la Academia Militar de Aviación y le decía a los muchachos: ¿qué pasa ahí? Miren, digo, aquí no se siembra nada. ¿Por qué están quemando? Es fácil de seguirle. Está ubicado tal punto exacto donde están quemando. Solo es ir a investigar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Y para usted qué sucedía en ese momento? Bueno, en aquel momento eran para construcción de pistas. Ahora miramos qué ¿Y más... en partes planas? Sí, ahora miramos qué más en partes agrestes. Que ya sabe usted lo mencionó antes, que para y hemos visto la siembra de hoja de coca. Hemos visto que se ha confiscado plantaciones de coca. Sí. Que esa era la sospecha que teníamos y que sí se está viendo. O sea, estamos haciendo esa parte donde no solamente ganadería extensiva, no solamente es que va avanzando la frontera agrícola, sino que también tenemos otro tipo de problemas socioambientales, o sea que en la socioeconómicos. Sí, en las zonas agrestes lo que más se da hoy es que quemen para sembrar cultivos prohibidos. Podría ser, o para construir en una zona de amortiguamiento de una reserva, por ejemplo. Pero eso es prohibido. Pero se ha hecho, usted lo puede... Bueno, hay varias demandas que están en la Fiscalía del Ambiente que se está dando seguimiento por gente que quemó en lugares de reserva de amortiguamiento de reservas para poder seguir proyectos de urbanización. Notificar después. ¿Y sabe cuál es la trayectoria que siguen estos criminales? Queman un año. Ahí mataron una gran cantidad de flora y también fauna. Queman el segundo año. Si lo hacen por 5 años consecutivos, cuando piden el permiso, pero es que ahí no hay nada de vegetación y ahí les extienden el permiso casi de compadre hablado. Esta práctica tiene que terminar. Sí, es algo que hemos venido avanzando. Han habido otras prácticas que no son amigables. Por ejemplo, yo recuerdo en los 70 se empezó a hablar de ganadería extensiva y estaba abierto el mercado norteamericano a las exportaciones de carne de aquí de Honduras. Y uno de los requisitos que ponía el Banco de Fomento Agrícola, Banafom se llamaba antes, Banafom, lo que ahora se llama Banadesa, exigía que los terrenos deberían de estar libres de árboles para poder ser sujetos de crédito para compra de ganado para carne. Entonces, todas esas cosas, todas las prácticas se han venido dando. Ahora, después, en los 90, es que miramos ya otros proyectos de agroindustria, lo podemos llamar así, o pequeñas prácticas agrícolas sostenibles que hablan de sistemas silvopastoriles o hablan de sistemas agroforestales, donde hay una combinación de sombra con cultivos de grano básico, por ejemplo. O podemos tener crianza de ganado también con plantas maderables. Con lo que usted ha visto, y usted hablaba desde el año 1995, le recomendamos a la población mirar un documental que dura como 43 minutos del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Me imagino que usted lo vio, La verdad incómoda. Excelente trabajo para el 2050. Él habla ahí de la proyección 2030, 2040. Algunos, inclusive lagos que son famosos en el mundo, van a dejar de existir. ¿Qué recomendación le hace usted a las autoridades para que se fijen más en esto? Porque quizá un gobierno no lo pueda cumplir, pero si lo ven como un plan de nación, visión de país, si le dan seguimiento, no verlo políticamente, algo se podría hacer. Sí, creo que es algo que se logra a través de la educación. Usted mira que hay sociedades, yo admiro mucho, por ejemplo, la sociedad coreana. Un país pequeño como Honduras, con menos población que Honduras, con menos recursos que Honduras, recursos de bosque, hídricos, minerales, hídricos. Y es un país que empezó una reforma, empezó una revolución intelectual,
donde empezaron a hacer el cambio con los muchachos del colegio, con los niños de la escuela y los muchachos de la universidad, y abandonaron la cultura que tenían parecida a la hondureña de fiesta los fines de semana, de beber 3 veces a la semana. Todo eso lo fueron cambiando por una cultura de investigación, por una cultura de formación del recurso humano, y ahora son una potencia. Sí, una potencia, o sea, y usted lo acaba de decir, Honduras con 2 mares o 2 océanos, como usted lo quiera ver, con el 85% del terreno de vocación agroforestal y más forestal. Aquí deberíamos producir energía para venderla a los demás países del área centroamericana, pero a veces ahí estamos en crisis siempre. Imagínense, cuando hablamos de agroforestales, que en cada, o sea, periódicamente usted va a ver riachuelos en donde podríamos hacer represas, pero aquí no hay esa visión, no tenemos esa visión de Corea, como usted lo acaba de decir. Sí, pero eso se logra a través de un cambio de actitud. Y para eso necesitamos tener un montón cambiar un montón de cosas que tenemos. Desde la comunicación de la noticia, el tipo de música que escuchan los jóvenes, hacia qué los incentivamos con la música que le ponemos en las radioemisoras o en las redes sociales. El manejo de la cultura tiene que ser muy importante para un país que no tiene una identidad propia, que la ha perdido también. O sea, la actitud es de la raíz, desde la casa, desde el hogar también. No digamos ya cuando llega alguien que nos dirige, que preside todo un país. O sea, aquí se tiene que conjugar creo que todos los actores involucrados. Sí, aquí, como le digo, es un proceso, es como una revolución cultural, donde no hay muertos, no hay derramamiento de sangre. Lo que hay es hacerle un cambio en el chip al cerebro de los niños, de los muchachos, de qué es lo que se quiere hacer para poder avanzar. Pero no meterle en una emisora cualquier cantidad de narcocorridos para decirle al muchacho que no estudie, que dedique a vender o a distribuir o a llevar droga para otros países que consumen. No es esa no es así como vamos a alcanzar esos niveles. Y miren qué importante lo que está diciendo usted en este momento, es cuestión de actitud. Ahora, en semanas como la que estamos viviendo en este instante, la Semana Mayor, a pesar de algunas limitantes, ¿cómo se encuentra en este caso la Comisión Permanente de Contingencias? ¿Con cuánto personal se dispone, que está dispuesto desde hace mucho, no solo en Semana Santa, para brindarle colaboración al ciudadano? Bueno, mire, hay hay muchos puestos de control donde participan no solamente empleados de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia nacionales, participan todos los miembros del SINAGER y sobre todo el personal que más aporta durante estos días es el personal voluntario, el voluntario de bomberos, el voluntario de Cruz Roja, del Cruz Verde, el Boy Scout, el voluntario de Copeco, todas las organizaciones que tienen voluntariado. Para mí ese es el trabajo y esa es la contribución invaluable que tenemos en la protección de las personas que se están movilizando durante esta Semana Mayor. Que no se les paga. No se les paga o se les da nada más gastos de alimentación. Entonces, ese tipo de trabajo es el más notorio y el que logra consolidar a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Que podríamos decir que al final se convierten en héroes anónimos, porque muchos de ellos salvan vidas, dan atención inmediata o pronta, sacrifican tiempo valioso con su familia por dárselo al prójimo. Claro, es una tarea loable esa, la del voluntariado de esas instituciones. Yo creo que debemos de tratar de cambiar también la actitud, porque usted puede observar cómo a veces llega un voluntario a decirle a una persona que se aparte de un lugar peligroso, y lo que esta persona recibe en vez de un premio más bien es un insulto o un desprecio, y son cosas que no se deben hacer contra una persona que está tratando de ayudarle a los demás. ¿Ha cambiado la actitud del hondureño con relación a años anteriores? Porque
sí hemos, y hay que reconocerlo, la cifra de muertes, ya sea por sumersión, por ahogamiento, por accidentes de tránsito o viales, esa ha ido bajando paulatinamente. Sí, es algo muy importante. Yo creo que sí hemos avanzado. O sea, decir que todo es negativo también no es cierto. Si usted se recuerda, bueno, yo sí me recuerdo, usted no, porque es muy joven, pero en el 74 tuvimos el huracán Fifi. Sí. Nos ocasionó miles de muertos, solo en Choloma más de 2.000 muertos. El Mitch lo tuvimos en el 98, tuvimos miles de muertos, casi 10.000 muertos y como 6.000 o 7.000, 8.000 desaparecidos según algunos reportes. Ya con con Iota hablamos de 100 muertos. Con Sara hablamos de 7 muertos. O sea, vamos avanzando poco a poco. La idea es que no aparezcan muertos en la lista. Sí, que el número sea 0. Igual se ha venido trabajando con las cifras de que tenemos bastante movilización, especialmente con la Semana Santa, que es la semana que más se mueve la gente. Después de eso usted puede hacer comparaciones. En la Semana Morazánica no hay tanto movimiento de gente como se da en Semana Santa. Quisiéramos que la gente de Semana Santa se acercara un poco más a Dios, pero bueno, la gente va... Me parece que el turismo interno sí ayuda bastante, pero ya el turismo que va hacia las playas y va hacia otros lados más bien va a crear algún tipo de problemas, que es donde se tiene que trabajar con todo el sistema nacional de gestión de riesgo para poder evitar un poco el desenfreno que se da ahí. Fíjese que me llama poderosamente la atención y yo siempre me he hecho esta pregunta. Semana Santa, bíblicamente se habla de que es una época en la que... Es para vivir la pasión y sí, la por pasión eso, y Vía Cruz de Cristo. Y resurrección también de Jesús, quien dio la vida por nosotros, los que creemos en eso, pues, y hemos leído y hemos escuchado, hemos visto todo esto, pues ya sabemos de qué hablamos. Pero la gente lo relaciona con, en muchos casos, casi la mayoría de años, con playa, con sol, arena, mar y hasta depravación. Usted sabe que, y mire, en algunos balnearios, viernes y jueves santos, que son los días clave, cumbre, eso es un descontrol total. Cada quien celebra a su manera, o cada quien vive la semana a su manera. Algunos estamos en familia y los que quieran disfrutar, pero yo diría que lo hagan sanamente, pero muchos lo confunden y es un descontrol total. Sí. Eso nos aleja del principio de la semana, de los días que se dan libre antes. Se ha perdido mucha cultura. Yo recuerdo que antes la gente emigraba y para este tiempo, para Semana Santa, se hacían ciruelas, como dicen en el sur, o jocotes. En miel. Y otro que le dicen ciruela. En miel, ayote en miel, mango en miel. Las culturas incluso se ha perdido. Usted va ahora a un lugar, no encuentra nada de eso. El pescado, lo primero que es pescado frito. Que la sopita o tortitas de pescado, esa nunca ha faltado. Uh-huh. Sí, pero es algo que ha ido perdiendo la naturaleza con la que fue creada. Pero vamos a verlo, si lo miramos desde el punto de vista económico y de la derrama económica que hablaba usted al principio, en parte sí es una actividad que viene a fortalecer las economías locales, el turismo interno. Y lastimosamente el mayor rubro que mayor ganancia deja en los negocios no es la comida, sino que es la bebida. Entonces, sí, las bebidas alcohólicas. Entonces es algo que tenemos que sopesar. Y es parte de la cultura nuestra, no nos oponemos a eso. Yo creo que hay libertad de credo y las personas que se sienten bien haciendo eso, pues que lo piensen que no es algo que agrada a los ojos de Dios, como dicen los religiosos, pero que es su forma de pensar y su forma de vivir. Es que y estos días, por ejemplo, mañana, que es Viernes Santo, yo recuerdo que era el día que no íbamos a la playa en el sur. El viernes se respetaba, no se iba a la playa, la mayoría de la gente. No se pescaba, no se salía, y si se salía con mucha precaución. Y los viejitos blancos no se bañaban incluso. Sí, no, en efecto. Y los que tienen ganado en los pueblos decían, hágalo pero con mucha prudencia.
porque es Viernes Santo. Pero hoy usted hablar de Semana Santa lo relacionan con vacaciones, ¿cierto? Vacaciones. Es lo primero que dicen, vacaciones. Playa, sol. Playa, sol, arena, y en algunos casos usted ya sabe que hay mucha depravación también. Una breve pausa, ya regresamos para la parte final aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Bonita plática, conversación, con diálogo con Francisco Argeñal, director de Cenaos. En algún momento yo le dije a Francisco Argeñal, cuando era pronosticador de turno, algún día lo vamos a ver como director de Cenaos. Y mire, a veces no es en el tiempo que uno dice, o cuando uno aspira en el momento, pero todo va cayendo poco a poco. Y hay una frase que mencionan los religiosos, y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y usted siente que así fue en el caso suyo? A la larga sí, fíjese que uno ve de alguna manera recompensa en el esfuerzo, en el empeño que usted dedica a su trabajo. Uno nunca espera, por lo menos yo no fui formado así para esperar una recompensa. Fui formado para si acepto una obligación, para cumplirla y hacer lo mejor que uno puede. Las cosas se hacen bien, o si no las va a hacer bien, mejor no siga ahí. Sí, y a veces uno acepta esas condiciones. A veces hay personas que no hacen bien su trabajo porque dicen es que estoy mal pagado o no me pagan a tiempo, pero eso fue lo que uno aceptó en un inicio. Entonces el trabajo hay que hacerlo bien y después usted puede emigrar, pero ya va con buena experiencia. Sí, uno ha tenido experiencia en la vida. Recuerdo una vez que acepté un trabajo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, me trataron mal. Sin embargo, creo que fue cuando más trabajé y más disfruté del trabajo porque estaba aprendiendo algo nuevo, que era conocer más de las cuencas que manejaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y eso le ha servido hoy. Por claro. Eso voy a hablar con propiedad del tema. Entonces usted si uno se pone que no me pagan, que no me dan computadora, entonces no voy a hacer nada, eso no es una actitud que y no lo lleva a ninguna lado. parte. Sí, no lo lleva a ningún lado. Cuénteme, en Semana Mayor o Semana Santa, ¿cuáles son las emergencias que más se presentan? Vea, hemos tenido algunos casos cuando se han dado crecidas en algunas quebradas, algunos ríos pequeños que nacen en las montañas, porque la gente no tiene cuidado de que si hubo lluvias, chubascos en la noche anterior o en la madrugada, y se van a meter al río en la mañana, de repente se ven sorprendidos por una crecida repentina. Eso es parte del problema. Usted recuerda, también han habido casos de autobuses que han fracasado con excursiones, donde han muerto una cantidad significativa de compatriotas. Gracias a Dios que con estas revisiones mecánicas pues ha mejorado bastante el tema de la seguridad a la hora de traslado de las personas que van a visitar a su familia o que van a un lugar turístico. Pero eso básicamente es el mayor problema que hemos tenido en Semana Santa. Y últimamente las estadísticas, como decía usted en la introducción, no la componen la gente que anda en la playa. La componen la gente que anda en la quebrada, que anda en la poza del río, porque ahí no hay vigilancia, ahí no hay un rescatista de bomberos, ahí no hay un rescatista de Cruz Roja, de Cruz Verde, no hay un rescatista del Comité de Emergencia Municipal, hay poca vigilancia y entonces ahí es donde se han tenido las mayores cantidades de personas que han fallecido por sumersión en los últimos años. Si usted revisa las estadísticas, es justamente en esos sitios donde no hay cobertura de los sistemas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, donde tenemos el mayor número de fracasos. Y que por lo general cuando alguien fracasa es por pura imprudencia. Recuerdo el año pasado o antepasado en Copán, que alguien cruzó una quebrada y sabiendo que estaba en su mayor apogeo, estaba desbordada esa quebrada. O sea,
Sí. Eso fue exactamente por pura imprudencia. Usted lo vio con Sara Sí, el año imprudencia. pasado. Gente por imprudencia se cruzaba una quebrada y fue arrastrada por la quebrada. Entonces, ese tipo de cosas se dan ahí, pero en el caso de las personas que no toman las medidas de seguridad necesarias, usted como padre de familia, usted como madre de familia, si anda con sus hijos y van a una poza y han recién ingerido alimentos, recuerden a sus niños que no hay que irse a meter a la poza hasta después de cierto periodo de tiempo, que de acuerdo a los médicos está entre media hora, 40 minutos que hay que esperar para ir de nuevo a la poza y no sufrir una indigestión que le provoque un fallo respiratorio o que le produzca un calambre, que mucha gente fracasa por eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitamos hacer. Y como les repito, si han escuchado que estuvo tronando en la parte alta del cerro, hay que vigilar el comportamiento del río. Ese es el principal objetivo de alguien que sabe que algo puede venir, porque si como usted dice, tronó, es porque llovió, entonces hay que estar pero pendiente. ¿Y qué mensaje le envía a esos que salieron de las principales ciudades y que van a hacer el retorno? Por lo general lo hacen el domingo, independientemente de la hora que sea. Bueno, hay que tomar todas las medidas de prevención. En las carreteras principales, pues sabemos que la gente de la Dirección de Vialidad y Transporte organizan caravanas de retorno que de alguna manera regulan la velocidad de los vehículos que vienen de regreso. Eso ha ayudado bastante también para que no tengamos muchos accidentes en ese periodo. Pero sobre todo evitar la ingesta de bebidas alcohólicas a la hora de manejar es importante. Y no solamente a la hora de manejar, cuando está en la playa, cuando está en la poza del río, también es importante no ingresar al agua con ingerido de bebidas alcohólicas. Hay ciertos lugares en la costa, tanto del Caribe como Pacífica, que hay que vigilar, que son las corrientes de resaca. Las corrientes de resaca son las corrientes que arrastran a las personas hacia el fondo del mar. Ese tipo de problemas se da, por ejemplo, cerca del muelle de Tela. Usted mira recurrentemente, cualquier momento del tiempo, ya los bomberos de Tela conocen el sitio y están muy pendientes y han rescatado cualquier cantidad de personas, pero siempre y aunque sepa nadar. Aunque sepa nadar. Porque lo arrastra. Lo arrastra. Hay que saber salir de ahí. Si está en eso y siente que la corriente lo está llevando para el fondo, no nade en contra de la corriente, no nade directamente hacia la orilla, nade hacia los diagonal. extremos. En diagonal, buscando la orilla, pero en diagonal, no directamente. O si lo hace de manera frontal, lo va a cansar más bien. Se va a cansar más bien y no va a salir. La desesperación lo puede llevar al fracaso. Claro, y le digo por conocimiento de causa que eso sucede ahí del muelle de Tela hacia la izquierda, cuando uno está de frente al mar. Y si ven diagonal, pues va a salir siempre, pero no tan cansado. O sea, sí. el problema es desesperarse. Tiene más probabilidades de sobrevivir si nada hacia los lados. Porque el problema es que si lo arrastra, ¿qué ocurre? Lo lleva aunque al fondo sepa del nadar. mar. Lo lleva al fondo del mar y si no tiene las condiciones físicas suficientes de soportar tanto esfuerzo físico, va a sucumbir. Se va a descompensar. No, se cansa, le puede dar un calambre y por el esfuerzo físico. Fíjese que lo que usted ha dicho una palabra clave, los calambres. Eso para alguien que no sabe nadar y quiere resistir, pero como no puede, o quizás sí puede, pero como está luchando, lo primero que le puede dar a una persona es un calambre, ¿cierto? Sí, claro. Porque el esfuerzo físico es lo que le pasa a los futbolistas que cuando han hecho mucho esfuerzo en una cancha en un partido de fútbol. Y está hablando de profesionales en la materia. Que se dedican a eso. Y hay alguien que de manera ocasional lo hace, o en este caso de una manera fortuita porque se vio forzado a eso. Entonces eso es el problema que se tiene. Y bueno, no es fácil luchar con eso. Y no todo el tiempo tenemos la suficiente cantidad de rescatistas que pueden ir a atenderlo. Sí, eso es muy importante. ¿Qué esperan ustedes al final de esta Semana Mayor? Porque la gente, si bien es cierto,
ha aprendido las lecciones pasadas de que hay que portarse bien, pero siempre hay uno que otro irresponsable. ¿Qué esperan ustedes como resultado? No, lo que se espera es que la gente atienda los llamados que se le hace por los medios de comunicación, que atiendan las señales que hacen los cuerpos de socorro que están en los sitios de conglomeración de personas. Y eso, lo mejor que puede hacer es que no espere que nadie le llame la atención. Usted ya sabe qué debe hacer en una playa, qué debe hacer para salvaguardar su vida y proteger a los suyos también, para que no se vean sorprendidos por una acción fortuita que implique poner en riesgo la vida de las personas. Nos quedan como 3 minutos para este año, y hablándolo de manera general, ¿cómo va a estar la temporada? Bueno, estamos en temporada de verano, pero cuando ya comienza esa temporada, la ciclónica, ¿cómo vamos a estar ya al cierre del año? ¿Qué nos espera? Pues fíjese que recientemente la gente de la Universidad de Colorado acaba de publicar el pronóstico de la temporada ciclónica. Están hablando de 17 tormentas tropicales que se podrían formar en la cuenca del Atlántico. El promedio son 14 y que se pueden formar cerca de 9 huracanes de esas 17. El promedio de huracanes son 7. Entonces están hablando de una temporada ciclónica un poquito arriba del promedio. Una temporada entonces va a ser bastante agresiva, si lo llamamos de esta manera. Sí, y lo más importante aquí es que prácticamente están diciendo que se podrían formar alrededor de 5 o 6 tormentas tropicales que estarían cruzando por el Caribe. Que nos podrían afectar. Alguna de ellas podría ser. Ojalá no. Y lo normal, dice usted, son 7 huracanes y para este año 2025 se esperan 9. Es un número bastante considerable. Sí, es una actividad ciclónica un poco arriba del promedio. No tan arriba, pero sí. El llamado es para que la gente esté pendiente de los boletines oficiales, específicamente de la dirección que él rectora, CENAOS, dependencia de la Comisión Permanente de Contingencias. Le cedemos la cámara de LTV, licenciado Francisco Argeñal, para que se refiera al pueblo hondureño de algún tema que no le haya preguntado en este programa en La Palabra, a propósito de que estamos en Semana Santa y siempre es bueno escuchar la voz de los expertos. Licenciado Francisco Argeñal. Bueno, recordarle a la gente que todavía se encuentra en la playa que justamente en estos días tenemos los rayos del sol bien perpendiculares sobre Honduras y que si nos exponemos con poca ropa porque andamos disfrutando del sol, recordar que están llegando rayos ultravioleta a la superficie del suelo con mayor facilidad que cualquier época del año y por lo tanto hay que protegerse con bloqueadores de rayos ultravioleta, proteger la vista también es importante, tratar de no hacer actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando más perpendiculares los tenemos los rayos, y proteger a los niños con eso. Porque exponerse a los rayos ultravioleta por mucho tiempo, muy seguido, puede ocasionar enfermedades que son irreversibles, como cáncer de piel, cataratas en la vista y otras enfermedades que se pueden aparecer debido a esto. Y no solamente eso, sino que también recordar que si estamos, hay que hidratarnos bastante si estamos exponiéndonos a actividades como caminatas en una montaña, porque las temperaturas son bastante altas en esta época del año. Y también si miran una nube de esas que son bien brillantes, si las miramos en contra del sol, si las miramos, o sea, si nosotros estamos entre el sol y la nube, las vamos a mirar brillantes y bien grandotas, tener cuidado porque esas nubes son las que producen actividad eléctrica. Y si estamos en un lugar abierto, si estamos nadando en un río, es bueno alejarse del río cuando empiece a tronar, si empieza a tronar ahí, porque podemos tener entre hoy hasta el domingo, podemos tener chubascos leves o moderados aislados con actividad eléctrica aislada. Y hay que protegerse porque recuerde que el agua que no es pura, tiene minerales como la que baja de los cerros. Esa agua conduce la electricidad y si cae un rayo en la punta del cerro, puede venir la descarga a través del río y alcanzar a las personas que están bañando.
Bueno, y siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre cerramos con 5 frases o preguntas y usted me la resume en una sola palabra. Y comenzamos de inmediato. Lo vulnerable que es el país ante los fenómenos naturales. Altamente vulnerable. Servicio Meteorológico Nacional y el apoyo que debe recibir. Es una institución débil que debe fortalecerse. Pronosticadores hondureños. Tenemos varios técnicos que han mejorado bastante, pero necesitamos mejorar más todavía. Senaos y también la misma Comisión Permanente de Contingencias. Una institución que debe fortalecerse porque con el calentamiento global los impactos de los fenómenos extremos se vuelven más fuertes. Por lo tanto, estamos más propensos a tener desastres y hay que trabajar en la prevención y hay que trabajar en crear capacidades en la población de cómo enfrentar los impactos del cambio climático. ¿Y Francisco Argeñal? Una persona que cree que ya le cumplió al Estado y que está en su momento de dedicar más tiempo a su familia. Muchas gracias. Francisco Argeñal. Con gusto. Un buen amigo, director de Senaos, dependencia de la Comisión Permanente de Contingencias. Hasta la próxima en La Palabra.